La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con el periodista Marcos Arana. El lago de Chapala es el más valioso regalo que la naturaleza ha dado al centro y occidente de México. De Chapala no solo beben agua 5 millones de habitantes de la zona metropolitana, no. De la cuenca Lerma-Chapala-Santiago se deriva un ecosistema importantísimo para el occidente de México. Por eso es trascendente que le demos seguimiento puntual al comportamiento de Chapala, al gran vaso regulador de todo, no nomás regulador de avenidas de agua, sino regulador de muchas cosas como el clima en el que mucha gente no pone los ojos. El clima de Guadalajara depende en gran parte de la evaporación de agua del lago de Chapala, de ese tamaño. Bueno, pues yo considero que una de las personas que más enteradas están de lo que ha sido, de lo que es, y atisban el futuro del lago de Chapala, se llama Tito Lugo Arias. Él, ¿desde cuándo, estimado Tito? Buenos días, gracias por venir. Muy buenos días, Marcos, pero como yo siempre en mi casa. ¿Desde cuándo, Tito, te has dedicado a darle seguimiento a Chapala? Mira, realmente desde niño me he dedicado toda la vida a lo que es el agua, me ha llamado mucho la atención, pero si hablamos de Chapala, yo creo fácilmente desde 1970 a la fecha. En el sentido de que hemos estado observando el comportamiento incluso de los registros históricos que están desde 1900 hasta el día de hoy a las 7 de la mañana. En cuanto cuánto sube, cuánto baja, cuánto se evapora, cuánto se almacena, cómo se encuentran las presas en la principal cuenca alimentadora que es la de Lerma, cómo se encuentran las presas en el estado, y hasta le damos seguimiento también a la cuestión meteorológica como es el caso de los huracanes y ciclones. Pregunta, ¿qué impacto, qué importancia, qué significado, qué trascendencia tiene para Guadalajara, muy concretamente para el occidente del país, la laguna de Chapala? Como bien lo señalaste al principio, es un ecosistema que es, como se ha dicho tantas veces, es un lago que no solamente es de Jalisco, es también de todos los mexicanos. Es un lago que es el resultado de la confluencia o el escurrimiento de las aguas que vienen desde el Estado de México, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, viene a depositarse a Chapala, pero posteriormente sigue su camino por el río Santiago hasta llegar al mar. En este sentido, el lago de Chapala se contempla para Guadalajara en este momento, no solamente en lo turístico, que ya es representativo, porque estamos hablando que en la ribera de lo que es el lago de Chapala habitan cerca de 250,000 habitantes, que viven de diferentes usos y servicios. Además de esto, pues hoy en día se ha convertido en la principal fuente de abastecimiento de Guadalajara. Todo el mundo sabemos que desde 1956 empezó a mandarse agua a Guadalajara, pues empezando, por decir así, con 1 metro cúbico, luego 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta 9 metros cúbicos por segundo, por allá en la época de los 90. De ahí, pensando en el uso eficiente y buscando que se evitara la evaporación y la infiltración, entra en operación el acueducto Chapala-Guadalajara, que en aquel entonces fue muy vilipendiado y bueno, fue un éxito lograrlo. En aquel entonces se trataba de que en lugar de sacarle 9 metros y llegaran 6 a Guadalajara porque se filtraba y se evaporaba, pues de aquí saldrían 7.8 y los mismos que llegarían a Guadalajara. Con esto se lograba un ahorro del orden de los 54, 56 millones de metros cúbicos anuales, que significan 56 centímetros en lo que es el tirante. Hoy en día, pues es un acueducto que desgraciadamente no hemos tenido oportunidad de darle mantenimiento desde 1991 hasta la fecha, situación que deriva en que ya tiene incrustaciones, adherencias,
y hoy en día nos da apenas 5.5 metros cúbicos por segundo, que esto representa un deterioro en el abasto de agua a Guadalajara, ¿no? Todos sabemos que Guadalajara en este momento tiene una población ya cerca a los 4,5 millones de habitantes y tenemos un déficit de 3 metros cúbicos por segundo, que hay que mirar a otras fuentes, ya no solo al lago de Chapala. Pero hay una cuestión, tú dices en volúmenes, difícilmente una persona ignorante como yo se imagina que es un volumen de agua como el que estás diciendo. Pero yo te preguntaría, en el nivel del lago de Chapala, ¿cuánto representa lo que consume Guadalajara? Miren, qué bueno que me haces esa pregunta. Miren, lo voy a relacionar. El lago de Chapala por sí mismo, como todos los lagos en el mundo, su principal consumidor o el usuario es el sol, o sea, es la evaporación. En este caso, el lago de Chapala, que tiene una longitud del orden de 80 kilómetros de longitud por 14 de ancho, tiene una evaporación promedio anual del orden de 1,20 metros, que significan 1,200 millones de metros cúbicos al año. Y Guadalajara tiene una concesión de 240, que significan 24 centímetros. De ese tamaño, sí, pero ¿qué impacto tiene la evaporación y qué impacto tiene que se esté bebiendo el agua de Chapala a Guadalajara? Bueno, cumplen con dos objetivos. La evaporación tiene que ver mucho también con la cuestión ambiental, estamos hablando de un ecosistema, y que también impacta a todo lo que es en la zona, el famoso microclima de Chapala que tanto persiguen los canadienses y los americanos. Y lo que vamos a hablar de agua para Guadalajara, pues es agua para cubrir las necesidades de tantas y tantas colonias. Ustedes recordarán por ahí que se hablaba de las famoso tema ese de las colonias sin agua, con tubo pero sin agua. Pues hoy en día estamos hablando del orden de 73 colonias que ya van a contar con agua, ¿no? Pero eso significa que debemos de tener de manera paralela al buscar nuevas fuentes de abastecimiento, porque no podemos frenar el desarrollo. Acciones de uso eficiente y racional. Y al hablar de acciones de uso eficiente es un poquito más de tener la cultura del agua desde primaria, porque ya los que estamos viejos, como tú acabas de mencionar, y yo, vamos de salida, genio, figura hasta la sepultura, pero las nuevas generaciones que hoy en día tienen más conciencia, le podemos preguntar a un niño cómo debe manejar el agua y te va a contestar con mucho respeto que el agua es vida y que tenemos que cuidarla. Yo te pregunto entonces, ¿cuánta agua consumen los casi 5 millones de habitantes metropolitanos? Bueno, estamos hablando del orden de unos 13 millones de metros cúbicos al día. ¿Al día? Bueno, perdón, 13 millones, sí, perdón, sí, 13 millones de metros cúbicos. A ver, no, son 13.5 metros cúbicos por segundo, perdón, nada más, las cifras se me hacen un poquito extrañas. Esos 13 metros, ¿de dónde vienen? ¿Cuánto de Chapala? Ya dijiste que 5. Sí, cómo no, 5.5. ¿Y el resto? De aguas subterráneas. Dinos cuántos pozos tiene la zona metropolitana. Bueno, aquí es difícil porque es tema del CIAPA, pero estamos hablando del orden de 190 pozos que están operando. Que podemos señalar que entre lo que es el lago de Chapala y las aguas subterráneas, que también incluye manantiales, estamos hablando del orden de 10 metros por segundo. Ahora sí ya nos vamos entendiendo. Sí. Pero requiere 13. Tenemos ahí ese déficit de 3 metros cúbicos por segundo. Pero además de los pozos de la zona metropolitana, debe tener Guadalajara fuentes de abastecimiento diferentes, adicionales. Por ejemplo, pues el acueducto de la presa Elías González Chávez. Sí, efectivamente, pues esto nos remonta a un proyecto de gobernantes con visión de estadistas, y puedo decir abiertamente, el licenciado Guillermo Cosío Vidaurri, que en su momento él sabía que el crecimiento de Guadalajara estaba basado tanto el desarrollo económico como las necesidades en tener agua suficiente. Recordemos que agua es desarrollo. Él pensaba desde entonces
que si se podía presentar, como ya sucedió, alguna crisis en el lago de Chapala como la de 1955, que de 8,000 millones llegó a 940. Entonces, ¿qué haríamos? Entonces, no podemos depender directamente que nuestra fuente principal sea el lago de Chapala, y él pensó en el aprovechamiento de las aguas del Río Verde. De ahí nació aquel proyecto que le llamamos la Zurda Calderón Guadalajara, que estaba en 3 etapas. La primera etapa se cumplió en el sentido que era la construcción de la presa Elías González Chávez, que era de 80 millones de metros cúbicos, con un acueducto por gravedad y una planta de tratamiento que se llama San Gaspar, y de ahí que precisamente se utilizaba y se cubría el déficit que en aquel entonces existía. Esa etapa se cumplió, pero Guadalajara sigue creciendo y sigue demandando. La segunda etapa era la presa del Salto, que se construyó desde 1991 y que hasta la fecha sigue sin utilizarse. Y allá son 80 millones de metros cúbicos. Le pregunto a Tito Lugo Arias, señor, la presa Elías González Chávez se conecta, ya lo dijiste, con la planta de tratamiento de San Gaspar en Tonalá, a la orilla de la barranca, y de ahí se manda a la zona metropolitana a través de un gran anillo de acueducto. Sí, Bueno, pregunto, ¿cuánta agua se recibe de ahí y cuál es la perspectiva? Porque en el estiaje vemos que la presa Elías González Chávez se baja, pero preocupantemente. Una respuesta después de unos mensajes. Le recuerdo que la línea directa de WhatsApp a este programa es 3318 80 76 41, @Zona 3 Noticias, @Arana Cervantes. Teléfonos 3122 4200, 3122 4266. Pausa.